aportó $10 millones a la campaña de J.D. Vance. Acá está J.D. Vance. Sí, sabía que tenía algo que ver. Bueno, mirá la influencia que tiene. Puso el vicepresidente. Peter Thiel, el magnate de la tecnología en Estados Unidos, es el verdadero capo, la verdadera persona que comanda todo en Estados Unidos por detrás. ¿Cómo sería eso acá? Vamos a escuchar al señor acá del canal, Lord Dragor. Parece bastante interesante. Esta es la foto de la conocida mafia de PayPal. Evidentemente no es una mafia de verdad, pero hace referencia a un Mafia de PayPal. grupo de emprendedores Creo que Elon Musk hacía parte de PayPal, ¿no? que coincidieron en la fundación de PayPal y se hicieron extremadamente ricos después. Mira, Elon Musk acá. Y está varios otros ricos de Estados Unidos. Pues seguramente habrás oído hablar de que, aunque no aparece en esa foto porque no estaba ese día, el más famoso miembro de la PayPal Mafia es Elon Musk. El hombre que luego fundaría Tesla y SpaceX también fue parte de la PayPal Mafia y también lo fueron los creadores de YouTube. Gracias, cracks. Pero lo curioso aquí es que aquel al que se conoce como el Vito Corleone de la PayPal Mafia no es Elon Musk, sino este de aquí, Peter Thiel, un hombre controvertido, libertario, fundador de Palantir, una empresa dedicada a desarrollar herramientas de vigilancia masiva. Es fanático del Señor de los Anillos, de ahí el nombre de Palantir, y una vez soñó con crear ciudades flotantes en medio del océano, en aguas internacionales, donde podría construir la verdadera utopía libertaria. Váyanse a por palomitas porque esta es la historia de ascenso de Peter Thiel, el capo. ¿No fue ese que prácticamente financió y prácticamente influenció para que J.D. Vance fuese vice de Trump? Algo así, ¿no? De la PayPal Mafia. Peter Andreas Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt, Alemania. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía apenas un año, aunque a los pocos años se volvieron a mudar, esta vez a Namibia, entonces colonia sudafricana. Al ser colonia sudafricana, Namibia también estaba gobernada por los blancos, que imponían el sistema del apartheid, en el que se discriminaba de forma legal, política y social a los negros. Aquí hay que destacar que antes de ser una colonia sudafricana, Namibia fue una colonia alemana, así que era bastante entendible que hubiera buenas ofertas de trabajo para los alemanes, entre ellos Klaus Thiel, el padre de Peter, que consiguió trabajo minando uranio. En realidad, Klaus era ingeniero interesante eso. químico y participó Uranio, importante para las usinas nucleares y todo eso. y pone el desarrollo de la mina de uranio de Rosing. Debido a las políticas segregacionistas, Sudáfrica había sido aislada del comercio mundial con bloqueos económicos. La solución del gobierno blanco era construir armas nucleares. Si tenían algunas bombas, los demás países tendrían que pensárselo dos veces antes de continuar con el bloqueo. Y la misión del padre de Peter era minar uranio, algo que al parecer era mucho más abundante en Namibia que en Sudáfrica. Además, todo el proyecto estaba en el más estricto secreto de Estado. Si se enteraban en el extranjero antes de que construyeran las primeras ojivas, se comerían una operación de paz y a cascarla. Pero bueno, en 1980, cuando Thiel tenía 12 años, la familia volvió a Estados Unidos, a Foster City, un suburbio entre San Francisco y Silicon Valley, en California. Allí el joven Thiel ingresó en un club de ajedrez, que era su actividad favorita. A través del ajedrez empezó a jugar a dragones y mazmorras, y gracias a ello empezó a leer novelas de fantasía y ciencia ficción. Peter vivía en la zona más innovadora de Estados Unidos. Apple estaba comercializando el Macintosh 128K, y estaba leyendo autores como Isaac Las oportunidades de la vida, donde estar en el lugar correcto y en la hora correcta. Asimov, autor de la saga La Fundación, y Arthur C. Clarke, autor de Odisea en el espacio. Sí, había una novela antes que la peli. Pero el verdadero libro favorito de Thiel es El Señor de los Anillos, de Tolkien. De hecho, años después fundaría dos empresas y un fondo con nombres de esa saga: Valar, Mithril, Anduril y la más importante, Palantir. Pero no nos adelantemos. Como podréis intuir, Thiel era un poco friki y además era muy inteligente. Cuando terminó el instituto, le tocó dar el discurso de graduación porque era el alumno con la mejor media de su promoción. Luego entró en la Universidad de Stanford, el centro intelectual de Silicon Valley. Ahí esperaba desarrollarse intelectualmente y juntarse con los mejores estudiantes del país. Pero lo que vio no le gustó tanto: juergas, alcohol, hippies y diversidad. Como Thiel seguía siendo bastante empollón y solo se entretenía jugando al ajedrez, sus propios compañeros de residencia se encargaban de hacerle bullying en la universidad. A veces no le salía bien, como una vez en la que uno de ellos decidió crear un juego cuyo único objetivo era que Thiel bebiera cervezas y se desestresara. Cada vez que alguien perdiera una pieza jugando al ajedrez, Thiel tenía que darle un trago a la cerveza. El resultado fue obvio: Thiel apenas tomó 2 cervezas y ganó todas las partidas. Thiel venía de una familia muy religiosa y en la universidad empezó a entrar en contacto con republicanos, pero sobre todo con libertarios. En Stanford leyó su segundo libro favorito, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Se trata de una novela ambientada en un futuro distópico en el que el gobierno y la masa están aliadas para explotar a quienes considera los hombres realmente productivos, los genios. Pude esa imagen prácticamente de los grandes magnates, de los grandes empresarios de Estados Unidos que estaban en la toma de posesión de Trump. Qué cosa, ¿no?
Zuckerberg, dono de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo eso. Jeff Bezos, dono de Amazon. Acá me olvido el nombre de él siempre, pero es el dueño o el CEO de Google, y acá Elon Musk. Y los dueños de las empresas realmente productivas. Esta cita del libro puede ilustrar mejor lo que digo. La riqueza es el producto de la capacidad de pensar del hombre. Un hombre honrado es el que sabe que no puede consumir más de lo que produce. Comerciar por medio de dinero es el código de los hombres de buena voluntad. El dinero se basa en el axioma de que cada hombre es dueño de su mente y de su esfuerzo. En esa novela se sintetiza la filosofía de Ayn Rand, el objetivismo, que defiende el individualismo y que aún hoy es muy popular entre los libertarios. También es muy popular en el mundillo de los empresarios y de hecho es la principal inspiración para el videojuego BioShock. Estas filosofadas le gustaban a Peter, no en vano escogió el pregrado de filosofía. Sí, curiosamente el mismo que George Soros, del que también tenemos vídeo. Pero bueno, de la época de Peter en Stanford se dice que si no estaba discutiendo sobre Platón, estaba en el gimnasio o jugando al ajedrez. En Stanford uno de sus profesores fue René Girard, un filósofo católico que propone lo que se llama teoría mimética. En resumidas cuentas, esta teoría dice que no deseamos cosas por las cosas en sí mismas, sino que deseamos cosas cuando vemos que otros las tienen. Es decir, imitamos los deseos de la gente de nuestro alrededor. Y de acuerdo a esto, hasta las más grandes ideas podrían venir del deseo de imitar a otros. Esto influenció para siempre la manera en que Thiel pensaba. En su etapa en Stanford también cofundó The Stanford Review, un periódico estudiantil editado desde posiciones como las de Thiel, conservadoras y a la vez libertarias. La idea de Thiel y de un colega suyo era crear un espacio para ir en contra de la manera de pensar que reinaba en el campus de Stanford, que era lo que hoy llamaríamos como woke. Fundar esta revista le sirvió para aprender a trabajar en equipo y para conocer a otros estudiantes que, al igual que él, iban a contracorriente del ambiente que había en la universidad. Vamos, que aquí empezó a crear una red de contactos que le serviría más adelante. Por cierto, sé que no tiene nada que ver, pero ¿sabéis cuál es el mejor contacto de toda mi red de contactos de todos estos años? En efecto, Andy Yen, el CEO de Proton. Hello, I'm the actual CEO of Proton. Subscribe to Lord Dragger. El mismísimo CEO de Proton, el verdadero, se ha hecho presente en este canal y yo me he vestido para la ocasión. Para daros, además, dos noticias. La primera es que han actualizado la versión de escritorio y la interfaz de ahora está muy bien a nivel visual. Y la segunda, y la más importante, La propaganda de canal acá. Es que Proton voy a dejar un poquito acá. de 11 años y para celebrarlo está ofreciendo un 70% de descuento en su VPN. O sea que si estabais dudando en si contratar los servicios de Proton o no, me parece que hoy, que ha venido el verdadero CEO a celebrar su aniversario, es el día. Bueno, si quiere, el video está acá en la descripción. Si quiere entrar y conocer, hacer clic en el link y entrar y conocer el video y bueno, la propaganda y todo eso. Voy a adelantar un poquito acá. Ya sabéis que yo que me vuelvo por su de salida. De hecho, y se fue a Nueva York. En 1992, Peter terminó sus estudios con un doctorado en Derecho y se fue a Nueva York a trabajar como abogado financiero primero y luego como trader de derivados. Esto le dio un conocimiento más profundo sobre cómo funcionan los mercados financieros, pero no era lo que de verdad le apasionaba. En 1996 volvió a California y con algo de dinero que había ahorrado, pero mucho más dinero de sus padres y de los amigos de sus padres, fundó Thiel Capital Management. Acá está bien y tiene también la bendición cuando uno tiene padres ricos y está en el lugar correcto. Bueno, la plata fluye, ¿no? Una firma de capital riesgo. Eran los años de la burbuja de las .com y todo lo que tuviera que ver con empresas de internet tenía mucho potencial. El centro de todo ese potencial estaba en Silicon Valley, el lugar en el que Thiel se crió y donde fundó su fondo. En ese mismo momento, un joven Max Lepkin se acababa de mudar a Silicon Valley. Era un inmigrante ruso que había estudiado ciencias de la computación en Illinois, tenía 23 años y era un apasionado de la criptografía. Además, acababa de llegar al valle y vivía en el apartamento de un amigo que no tenía aire acondicionado. Para soportar el calor, Lepkin se iba a las conferencias gratuitas de Stanford y casi por casualidad conoció en una de ellas a Peter Thiel. Resulta que Peter Thiel estaba dando una charla sobre el mercado de divisas y Max Lepkin estaba aburrido porque evidentemente no le interesaba nada el tema y estaba ahí por el aire acondicionado. Pero al final el personaje en sí de Peter le pareció interesante, o puede que le pareciera interesante también su fondo de capital riesgo, porque precisamente Max Lepkin necesitaba un inversor y Peter Thiel necesitaba una buena inversión. Ese mismo día tuvieron una conversación casual de la que surgió Confinity, una startup que no sonará de nada, pero sí que os sonará aquello en lo que se convertiría PayPal, pero no nos adelantemos. En Confinity la idea era usar los conocimientos de criptografía de Lepkin y el dinero de Thiel para crear una especie de cheques que pudieran enviarse entre sí las personas que tuvieran dispositivos PDA o Palm Pilot y que estuvieran en una distancia cercana. Durante 1997 hubo crisis financieras en varias partes del mundo y las monedas de esos países se habían devaluado frente al dólar, así que se puso de moda hablar de bancos suizos. Thiel notó esto y empezó a pensar en Confinity como un banco suizo al alcance de la mano. Después de todo, era un libertario que creía que el gobierno no debía meterse con el dinero de la gente y los bancos suizos, aunque ahora han cambiado bastante, eran conocidos por el secreto bancario.
bancario. En Confinity pronto empezaron a contratar más empleados. Muchos venían de la revista que había fundado Thiel en Stanford, así que se trataba de personas de confianza. Podían llegar tarde a las reuniones de trabajo siempre y cuando pagaran $1 por cada minuto de retraso que tuvieran. También tenían clubes de lectura donde leían libros como Cryptonomicon, una novela que entonces modelaba el imaginario de lo que hoy llamamos cyberpunk, y por supuesto El Señor de los Anillos y La Rebelión de Atlas, los favoritos de Thiel. Otro de los libros que leían, pero que probablemente el propio Thiel no leyó porque no sabía ruso y entonces todavía no lo habían traducido, era The Last Ringbearer, una reinterpretación de la obra de Tolkien en la que Sauron y Mordor no son los malos, sino que son una nación a punto de industrializarse y los orcos de Mordor son víctimas de una campaña imperialista liderada por Gandalf y los elfos. Mira, ¿sabías que decía esa versión del Señor de los Anillos? Es que me gustaría leerlo. Pero volviendo a Confinity, Thiel y Lepkin tenían el problema de que en su nicho no estaban solos. Tenían unos cuantos competidores que buscaban crear una startup parecida y la más importante de ellas era X.com, del mismísimo Elon Musk. Sí, Twitter ahora se llama X.com porque Musk tiene el dominio desde entonces. Elon Musk ya se había convertido en millonario por haber vendido la empresa Zip2, una especie de páginas amarillas digitales. Para atraer clientes, X.com y Confinity compitieron con diferentes programas de referidos, regalando dinero y luchando por su lugar en eBay, donde la gente todavía pagaba como si estuvieran en la edad de piedra. Literalmente, antes el comprador tenía que emitir un cheque y enviarlo por correo al vendedor antes de que éste enviara su producto. Vamos, que comprar por internet se podía alargar semanas y suerte con... Qué dificultad, ¿eh? Qué dificultad era comprar. Mejor que mejoraron las cosas, ¿no? Aunque no te estafaran, crack, con servicios como los que ofrecían Thiel y Musk, el proceso de compra se aceleraba. Pero de repente ocurrió algo que hizo que Thiel y Musk dejaran de competir. El propio eBay compró una empresa llamada Billpoint que pretendía ofrecer un servicio de pagos parecido al que ofrecían X.com y Confinity. Si eBay lo sacaba adelante, se los iba a comer con patatas, así que dejaron de luchar y decidieron que lo mejor era unirse para poder luchar contra el enemigo en común. Y de ahí nació PayPal. Una anécdota curiosa es que un día Musk y Thiel iban en el McLaren de Musk de camino al fondo de capital riesgo Sequoia para pedir más financiamiento. Thiel le preguntó a Musk a ver cuánto pillaba ese carro, así que Musk pisó fondo hasta que el McLaren salió de la cuneta, dio un par de vueltas de campana y quedó siniestrado. A pesar de que Thiel no se había puesto el cinturón, ninguno de los dos sufrió daño alguno y se fueron a Sequoia haciendo autostop. Sin embargo, la unión entre X y Confinity no fue un camino de rosas. Musk quedó como CEO de PayPal, pero tuvo bastantes enfrentamientos con Thiel y Lepkin. Por ejemplo, tuvieron una discusión bastante fuerte porque Musk quería migrar la infraestructura tecnológica de Unix, basado en Linux y Solaris, a Windows NT. No os preocupéis, yo tampoco lo entiendo. La cosa es que esto era una movida porque, según Lepkin, Unix era mucho más seguro y estable y le resultaba tan imposible llegar a un acuerdo que Elon Musk le retó a un pulso para decidir qué hacían. Y por supuesto el maldito Elon Musk ganó el pulso y los desarrolladores perdieron mucho tiempo migrando todo de Unix a Windows NT. Aunque no fue algo definitivo porque entre bambalinas se estaba gestando una tradición que ni el mismísimo Senado a Julio César. Poco tiempo después, cuando Musk se fue de luna de miel a Australia con su primera mujer, Justin Wilson, se enteró de lo que estaba pasando. Un maldito golpe de estado. Lepkin estaba tan harto de Elon Musk que estaba dispuesto a renunciar, pero sus compañeros le animaron a rebelarse y votar para que Peter Thiel fuera el nuevo CEO de PayPal. Elon Musk ni la vio venir. Tuvo que conformarse con su 11,7% de la compañía. Thiel, por su parte, tenía el 3,7% de la compañía y Lepkin el 2,3%. La burbuja de las .com explotó, pero PayPal fue como un tiro, salió a bolsa y en el año 2002 eBay lo compró por $1.500 millones. Todos se hicieron multimillonarios. Elon Musk recibió cerca de $180 millones de su... Wow. Ya era millonario y ganó mucho más plata acá. después de impuestos. Con ese dinero fundarían en el futuro otras empresas como SpaceX, Tesla o SolarCity. La participación de Lepkin se valora en alrededor de $34 millones y en el futuro fundaría empresas como Slide o Affirm. Esta última tiene una capitalización de mercado de más de $16.000 millones ahora mismo. Este vídeo no es sobre Lepkin, pero no está de más mencionar que su papel fue fundamental en el desarrollo de las tecnologías de seguridad y prevención de fraudes de PayPal. Por ejemplo, inventó junto con un compañero uno de los primeros sistemas CAPTCHA comerciales, conocido como el test Gauss-Beck-Lepkin, y que viene a ser el típico en el que se distorsionaba el texto. Y finalmente, nuestro protagonista de hoy, Peter Thiel, el más genio entre los genios. Su participación está valorada en solo $55 millones. Pero aquí viene la genialidad. Thiel utilizó su cuenta Roth IRA para adquirir acciones de PayPal. La Roth IRA es una especie de cuenta de jubilación que tienen en Estados Unidos con la característica de que las ganancias están exentas de impuestos. Es verdad que para que eso se cumpla tiene que esperar a los 60 años, pero total, ya solo le quedan 2 para cumplirlos. Thiel invirtió $1.700 a $0,001 por acción y obtuvo $55 millones de ganancia tras la venta. A partir de entonces, casi todas las inversiones que ha hecho las ha hecho desde su cuenta de jubilación libre de impuestos. En 2019 valoraron su cuenta de Roth IRA en más de $5.000 millones. Literalmente hackeó el IRS. Y sí, si te lo estás preguntando, esto de que multimillonarios utilicen cuentas de jubilación para no pagar impuestos por sus inversiones es tan polémico como legal, aunque algunos políticos están tratando de poner límites. Después de su aventura en PayPal, Peter Thiel fundó Clarion Capital, un hedge fund que en sus primeros años ganó millones por invertir en pozos petroleros de Canadá. Debido a la guerra en Irak, Thiel esperaba que los precios del petróleo aumentaran y que por lo tanto todo tipo de petróleo, incluido el extrapesado de Alberta, se revalorizara. Al final fue gracias a la industrialización de China que el precio del petróleo se disparó desde los $26 a un promedio de 70 y en los siguientes 7 años llegaría a sus máximos históricos en 2008
2008 cuando se llegó a pagar $141 por barril. Total, que la jugada de Thiel con el petróleo fue un éxito, no exactamente Bueno, y las inversiones, verdaderamente es un capo acá. Sabe cómo ganar más plata. por lo que él creía que iba a pasar, pero acertó, al fin y al cabo. Después de Clarion Capital, en 2004, Peter tuvo una idea tremenda. Se le ocurrió por algo que sucedió años antes, concretamente en el año 2001, en el mes que viene después de verano. Ni siquiera voy a mencionarlo porque ya me han desmonetizado vídeos solo por hablar del suceso, tampoco vamos a poner ninguna imagen, ya sabemos lo que pasó ese año en Estados Unidos. La cuestión es que ese suceso puso patas arriba la seguridad, el control y la vigilancia que ejercían agencias de inteligencia, gobiernos, etc. Y Peter Thiel tuvo la idea de hacerlo como una iniciativa privada, y en 2004 creó Palantir, una empresa de análisis de Big Data que presta sus servicios al gobierno federal estadounidense, a agencias de inteligencia de todo el mundo y a bancos y empresas del sector financiero. El nombre hace referencia a este pedrolo negro del Señor de los Anillos, que sirve para ver Todo pone nombre del Señor de los Anillos. Qué interesante, realmente le gusta un montón, ¿no? cosas que están en otro lugar o en otro tiempo, como cuando el crack de Pipi lo coge y se pone a gritar. Para poner en contexto lo que hace Palantir, por ejemplo tenemos a Immigration OS, una especie de aplicación que crearon para monitorizar a inmigrantes sin papeles y que utiliza datos biométricos y geolocalización para Ah, mira, y eso va a servir un montón para el gobierno de Estados Unidos. Entonces va a ofrecer servicio para el gobierno. categorizar individuos y facilitar deportaciones. El mismo año en el que fundó Palantir, en 2004, Thiel escuchó la propuesta de un joven Mark Zuckerberg y le hizo una oferta. El 10,9% de Facebook por $500,000. Una de las cláusulas del contrato establecía que en caso de que la página no tuviera éxito, Zuckerberg debía devolver todo el dinero. Peter Thiel fue el primer inversor externo de Facebook, en un momento en el que solo lo utilizaban jóvenes de las universidades de élite de Estados Unidos. Unos meses después, Thiel hizo una fiesta para celebrar que la página de Zuckerberg había llegado al 1.000.000 de usuarios registrados. Para 2006, la compañía estaba valorada en $500 millones, una cantidad que a Thiel le parecía excesiva, así que no quiso participar en una nueva ronda de inversión en la empresa. En el 2012 vendió casi toda su participación por $1.000 millones. De haber mantenido su posición, a día de hoy, su participación valdría cerca de $22.000 millones. No fue tan buena jugada. Pero sigue ganando mucha plata, ¿no? Ganó mucha plata igualmente. Podríamos pensar que fue un error. Ya sabemos cómo funciona esto. Después de visto, todo el mundo es listo. También se negó a invertir en Tesla y en YouTube en sus fases iniciales y luego se arrepintió. Pero bueno, ahí tiene 5.000 millones a la espera de jubilarse. Y creo que a la hora de hablar de Peter Thiel, hablar solo de su faceta como inversor es quedarnos corto, porque no es solo cuestión de dinero, sino que tiene una serie de excentricidades que lo han convertido en ese personaje del que se sospecha que es un vampiro. Pero en este canal sabemos que vampiro solo hay uno. Thiel está obsesionado con alargar la vida. En 2006 donó $3,5 millones a la Methuselah Mouse Prize Foundation para aportar a la investigación de métodos que puedan detener el envejecimiento o incluso rejuvenecer. Mira. En ese entonces también se extendió el rumor de que a Thiel le gustaba recibir transfusiones de sangre de hombres jóvenes para alargar su vida. De hecho, invirtió en una startup llamada Ambrosia, que se dedica a las transfusiones de plasma, y aunque no hay confirmación oficial de que él mismo haya recibido el tratamiento, no sé. Yo apostaría que sí. 2017, 2024. Estaría más joven acá. Quizás. Pero está con la cara cambiada, eso sí. Lo ha hecho. Otra excentricidad de Thiel es el seasteading, o colonización marina. Este concepto propone crear ciudades marinas sobre plataformas y ubicarlas en aguas internacionales. Es una especie de utopía para algunos libertarios. Si a alguien no le gustan las leyes y la manera en que se gobierna una ciudad marina, puede mudarse a otra. Hasta el momento no se ha podido crear la primera ciudad de este tipo, pero en 2008 Thiel donó $500.000 al Seasteading Institute, dirigido por Patrick Friedman, un ingeniero informático anarcocapitalista y nieto del economista liberal Milton Friedman. Ya he mencionado BioShock porque, entre otras cosas, es un videojuego que propone qué es lo que pasaría si una colonización marina saliera mal. Max Chafkin, autor del libro The Contrarian, piensa que esta era una estrategia de Thiel para hacerse amigo de los libertarios, pero la verdad es que parece más una cuestión de convicciones. En ese entonces Thiel no ganaba mucho con apoyar a los libertarios, de hecho le habría ido mejor apoyando a los republicanos, aunque si se trata de un hombre que tiene miles de millones de dólares, $500.000 no debe ser mucho. Pero no todo iba bien para Thiel. El 19 de diciembre de 2007, a las puertas de la crisis económica, el portal de noticias Gawker lo puso en primer plano. Gawker era una especie de noticiero de farándula, pero en vez de tratar los cotilleos de Hollywood, trataba los de los magnates de Silicon Valley. Aunque en diversos artículos durante el año ya lo habían insinuado, el 19 de diciembre fueron a por todas. Gente, Peter Thiel es completamente gay, decía la noticia. Se trataba de un secreto a voces en Silicon Valley. Se especula que a Thiel no le interesaba salir del armario, entre otras cosas, porque una parte importante del dinero depositado en su Pero inicialmente no era conservador. Sería un gay conservador.
Quizás, ¿no? Hedge Fund, Clarion, provenía de los petrodólares, fondos soberanos y fortunas privadas del Medio Oriente, y ahí la homosexualidad no está muy bien vista, que digamos. Justo en ese momento, recordemos 2007, estalló la burbuja inmobiliaria y comenzó la conocida crisis de la subprime. Peter hizo un par de movimientos mal calculados y perdió algo de dinero, y el dinero bajo gestión del fondo pasó de 6.000 millones de dólares a 2.000 millones en poco más de un año. Vamos, que la gente se estaba tirando del barco, pero ojo, porque Thiel estaba convencido de que la gente no se estaba yendo por la crisis, sino por el maldito artículo de Gawker. Así que estuvo años maquinando y a la espera para vengarse de aquellos que habían osado meterse con él. Tenía que ser una venganza sutil, muy bien planificada, porque como libertario no podía presionar directamente ni demandar por difamación a Gawker. Pensad que como libertario tenía que defender la libertad de expresión, y tratar de censurar a un medio a base de demandas no era una opción. Su oportunidad llegó en 2012, con este tío de aquí, Hulk Hogan, un luchador profesional, bueno, luchador rollo WWE, que en ese momento estaba prácticamente en la quiebra. Resulta que Gawker había publicado una filtración sexual de Hulk Hogan con una modelo, lo que llevó a una demanda y un proceso que se alargó hasta 4 años. ¿Y sabéis quién pagó todos los abogados y gastos judiciales de Hulk Hogan durante todos esos años? En efecto, Peter Thiel, con su cartera infinita. En el juicio, Gawker Media fue sentenciado a pagar 140 millones de dólares a Hulk Hogan, sentencia al que no pudo hacer frente y por el que tuvo que declararse en bancarrota. Al final, Mira. Hogan recibió 31 millones para poder superar el estrés emocional que alegó estar sufriendo. Por cierto, Peter Thiel llegó a decir lo siguiente sobre el caso: me niego a creer que el periodismo signifique violaciones masivas de la privacidad. Precisamente porque respeto a los periodistas, no creo que ellos estén en peligro porque se luche contra Gawker. En 2012, la Universidad de Stanford le asignó un curso para crear startups. Fue el contenido de ese curso lo que le dio la idea para escribir el libro De 0 a 1. Una de las ideas más importantes de este libro es que, según Peter, las startups tendrían que buscar nuevos mercados y construir un monopolio. O sea que va un poco en contra de la idea del libre mercado y competencia. Y te dice que si quieres tener éxito, lo mejor que puedes hacer es encontrar un mercado donde todavía no tengas nadie compitiendo contigo. En 2010... Eso no es muy libertario. Que yo sepa, los libertarios, la teoría... bueno, es a favor de la competencia, porque eso va a llevar que haga mejor producto, todo eso. Entonces, está un poco cambiado, ¿no? Cofundó Valar Ventures y en 2012 también aportó para Mithril Capital. Los nombres son referencias al Señor de los Anillos. Otra referencia a la saga es la Thiel Fellowship, una especie de beca que se asigna desde 2010 a entre 20 y 25 jóvenes que dejan la universidad y que quieren crear proyectos disruptores. Los seleccionados reciben $100.000 para emprender en el proyecto que quieran, pero el requisito fundamental es dejar la universidad. Así es, para recibir esta beca es imprescindible que el estudiante deje la universidad. Este es un tema un poco... Eso está bien, ¿será? ideológico de Thiel, y lo voy a explicar. En 1995 copublicó un libro titulado El mito de la diversidad, en el que criticaba todo lo que había visto en su paso en la Universidad de Stanford. Esto ya lo hemos comentado. Pero además, Thiel ha sostenido que la universidad estadounidense es una burbuja mucho más grande que la de las hipotecas subprime y mucho peor, porque al menos tras un desplome del mercado inmobiliario tienes una casa, pero después de la universidad, ¿qué tienes? Pues Thiel afirma que las universidades llenan el mercado con titulados que no pueden conseguir trabajo y que además tienen que pagar préstamos estudiantiles, que en Estados Unidos es un problemón. La media de préstamos es de unos $30.000, pero esto es en universidades públicas, en las que vemos en las pelis ya ni lo miramos. Por cierto, entre los ganadores de la beca Fellowship de Thiel se encuentra este chaval de aquí. Puede que a algunos os suene. Su nombre es Vitalik Buterin y es el fundador de Ethereum. A partir del 2016, Peter Thiel decidió meterse aún más en política. En la Convención Nacional Republicana de 2016, que terminó con la elección de Donald Trump como candidato, Thiel dijo: I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Entonces, al final sí. Es un homosexual, pero conservador de un lado y libertario del otro, algo así, una mezcla de todo. Era el primero en hacerlo en una convención republicana. Además de ser el único magnate de Silicon Valley que apoyó públicamente al Partido Republicano en las elecciones de 2016, fue el encargado de hacer que se reunieran Elon Musk, Tim Cook y Larry Page con el recién electo presidente Donald Trump en diciembre de 2016. También aportó $10 millones a la campaña de J.D. Vance. Acá está J.D. Vance. Sí, sabía que tenía algo que ver. Bueno, mirá la influencia que tiene. Puso el vicepresidente de Estados Unidos. Este socio de su empresa Mithril, ahora vicepresidente de ¿Cómo es socio? Estados Unidos. $10 millones a la campaña de J.D. Vance. Antes socio de su empresa Mithril, ahora... Mira, era socio de su empresa. Vicepresidente de Estados Unidos. En cuanto a Donald Trump, ¿verdad? Puso el vicepresidente. Entre todas las cosas que le atraían a Thiel de Donald, la más importante era el muro en México. En 2017 cofundó Anduril, la última referencia a Tolkien, lo prometo, junto a Palmer Luckey.
Aunque ahora se ha diversificado, el principal negocio de esta nueva empresa de Thiel era crear complejos sistemas de vigilancia automatizada en la frontera entre México y Estados Unidos. Interesantes personajes, tanto el de Peter como el de Trump, sobre todo el de este último. No sé si sabes que en sus orígenes hizo tratos con la mafia italoamericana, que terminó en la bancarrota varias veces y que de joven conocía las 6 palabras secretas para conquistar a cualquier... Bueno, vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Creo que terminó el video, ahora está haciendo propaganda mujer. de Trump. Si no lo sabías, haz clic en la imagen para conocer su historia. Bueno, tiene un video acá hablando de Trump. Entra al canal del señor Lord Draugr, algo así. Y bueno, podéis ver el video acá también. O otro día vemos juntos. Pero vamos a ver qué dice la gente acá. Me encanta que el CEO de Proton se haya atrevido a salir en el video. Ah, bueno. De la propaganda. Es una simple AI para que no sigamos hablando que Lord es verdadero CEO. ¿Por qué tan elegante? Bueno, la gente quería ver la gente hablando. O sea, es un friki libertario que cree que el Estado es el mal absoluto y crea una empresa dedicada exclusivamente a facilitar el espionaje de los estados y otros poderes sobre la población. Y bueno, puso plata para que un gobierno, o sea, el Estado, proteja empresas del Estado e intente atraer a otras empresas a través del Estado, no la competencia, que es lo que está haciendo Trump. Entonces, un pequeño apunte. Elon Musk no fundó Tesla, lo compró. Fueron Martin Eberhard y Mark Tempe, y aunque se acordó que Elon Musk se lo consideraría a efectos prácticos e incluso legales un socio fundador, lo cierto es que incorporó a la compañía posteriormente. Sí, acá. Creo que en ese video faltó un enlace en el final para justificar el título. Terminó muy pronto, con lo que quedamos de que Peter es amigo de los que están en el poder. Bueno, yo diría que puso el vicepresidente acá. Hoy, que probablemente gane una licitación millonaria para controlar la migración de México, porque ser capitalismo no mucho. Pensó fundar islas flotantes las que no se pagara impuestos de acuerdo a los principios libertarios y alcanzó a reunir a varios inversionistas. El problema fue cuando se pusiera a pensar en cómo se iba a gestionar la isla, cosas que como la recolección de basura, la gestión de plantas nucleares para la electricidad, la potabilización del agua y reparaciones en la infraestructura, entre otros temas. Y pues, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que tenían que hacer un aporte periódico obligatorio, es decir, impuestos. Y hasta ahí le llegó su idiota. Que es un tipo inteligente, no lo dudo, pero ese tipo de cosas me hace pensar que tiene deficiencia en el pensamiento lateral complejo. Bueno, el problema libertario, ¿no? Porque cuando empieza a pensar cómo construir una ciudad, una nueva civilización, tiene que pensar cómo van a gestionarla, y justo esa creación del Estado. Imposible. No existir un control sin que exista un Estado. Esa es la verdad, ¿no? Y que es difícil para los libertarios, pero al final, así como el comunismo totalmente nunca se practicó, el libertarianismo también no, y prácticamente es imposible. Bueno, por lo menos es eso que pienso. Pero si pensáis diferente o que pensáis de todo eso, dejad en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.